Gracias, señora presidenta. Señorías, hace un momento el señor Rubén Manso me afeaba de que, bueno, no está en estos momentos en la sala, pero seguro que amablemente alguno de sus compañeros de Vox le va a transmitir mi reflexión al respecto. Me afeaba de que yo presentaba enmiendas con cierta perseverancia en diferentes proyectos de ley y además que algunas enmiendas no tenían que ver estrictamente con lo que se trataba con la ley. Me lo pone un poco fácil el señor Rubén Manso, porque claro, habrá que ver quién aporta más a la ciudadanía. Habrá que sumar todas las enmiendas que al señor Rubén Manso le han aprobado a lo largo de esta legislatura. Bueno, yo me vengo arriba. Sumen todas las que han aprobado al grupo parlamentario de Vox y compárenlas con las que me han aprobado a su señoría, con la oposición y con el Gobierno. Eso seguramente le sabe mal. Sí. No, veo que tienen la piel muy fina los señores de Vox. Sí, porque ustedes, cuando terminen la legislatura, tendrán que subir a esta tribuna o ir a los mítines y decir: nosotros llevamos 52 diputados a pisar moqueta en el Congreso de los Diputados y hemos conseguido esto. Bueno, esto no, han conseguido esto en 4 años. Y eso se lo tendrán que explicar a sus conciudadanos. Vayamos al asunto, que les va a gustar. Aquellas enmiendas que se han presentado en reiteradas ocasiones o que se presentan a leyes que no son específicamente del tema. Y vamos a ver qué hemos conseguido en esta ocasión, después de reiteradas ocasiones y temas que no son estrictamente de la cuestión de la ley. Miren, había una situación que yo entiendo que a los diputados de Vox no les preocupaba ni una migaja, y era la siguiente. En el año 2003 se aprobó la Ley 41/2003 de protección patrimonial para los patrimonios protegidos de la gente con discapacidad. Posteriormente, en el año 2010, se modificó el libro segundo del Código Civil catalán, donde se regulaba la creación de los patrimonios protegidos para la gente con discapacidad. Hubo una interpretación por parte de diferentes órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que todos los beneficios fiscales que se aprobaron con la Ley 41/2003 no eran de aplicación en Cataluña a todos aquellos patrimonios protegidos creados de acuerdo con el Código Civil catalán. Y esto había generado de forma reiterada muchísimas actas y en la práctica, ¿qué supuso? Supuso que cuando las personas en Cataluña, aplicando su Código Civil, el que les es de aplicación, creaban un patrimonio protegido para sus hijos, para sus familiares, no podían tener los beneficios fiscales que lo hacía cualquier otra persona que lo hacía en el resto del Estado español. Con esta enmienda, ¿qué hemos conseguido? Con esta enmienda conseguimos que todas las aportaciones que se realicen en todo el territorio estatal, independientemente de la fórmula en que se hayan constituido estos patrimonios protegidos, ya sea con el Código Civil español o con los códigos civiles de cada una de las comunidades autónomas que tengan competencia al respecto, tengan el mismo trato fiscal. Es decir, este humilde diputado ha conseguido que cuando una persona haga una aportación de 15.000 euros para el patrimonio protegido de su hijo o su hija en discapacidad, para cuando él falte, no le falte de nada a su hijo o su hija,
se pueda beneficiar del mismo trato en el IRPF, por ejemplo, en Madrid, en Toledo o en Barcelona. Y yo aquí debo hacer un agradecimiento al Ministerio de Hacienda, concretamente a la ministra y a todo su equipo, porque, a diferencia de otras ocasiones y en otros gobiernos, han entendido la problemática y han hecho posible que se solucione mediante esta disposición adicional que se incorpora a la Ley 41/2003. Y también debo agradecer a diferentes colectivos, porque este grupo parlamentario, si por una cosa se caracteriza, es que escucha a los diferentes colectivos cuáles son sus problemáticas para intentarlos resolver. Y debo agradecer de forma especial a DINCAT, que es la entidad que agrupa a diferentes entidades y asociaciones en Cataluña que trabajan en el ámbito de la discapacidad, y especialmente también al Colegio de Notarios de Cataluña, porque ellos nos han ayudado a poder proponer esta enmienda que va a solucionar un problema que para algunos seguramente ni lo conocían, para otros no era importante, pero para la gente afectada en Cataluña era muy importante. En todo caso, gracias a todos ustedes, sobre todo a los miembros de la Comisión de Hacienda, que votaron favorablemente, con la única excepción de los amigos y compañeros de Vox. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel.